Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte teórica del tema titulado Relación con otras aplicaciones informáticas, correspondiente al bloque de introducción. Lo que tenemos que saber aquí simplemente es que Excel, de forma directa, ¿vale? Se relaciona con otras aplicaciones de distintas maneras, ¿vale? De forma directa, digo, sin tener que andar haciendo exportación e importación de datos, sin tener que andar haciendo grandes tratamientos de los datos que tenemos que enviar o que tenemos que recibir de otras aplicaciones, ¿vale? Podemos trabajar directamente con archivos eh, en formato Excel, en otras herramientas, o podemos directamente recibir archivos en formato Excel, ¿vale? Hay un montón de ejemplos. Aquí tenéis, por ejemplo, las herramientas típicas de Office, propio Word, Access, PowerPoint, ¿vale? Yo desde Word podría insertar una tabla directamente, insertar una hoja de cálculo de Excel en un documento de Word. Es algo que no me gusta utilizar porque al final estamos haciendo cosas entre comillas antinaturales, ¿vale? Estamos incrustando dentro de un documento de Word un documento de Excel. Fijaros que se nos abre aquí una especie como de Excel dentro de Word, ¿vale? Con las mismas cintas de opciones que tenemos allí. Entonces, bueno, ¿se podría trabajar así? Sí. No es la forma más conveniente. Yo prefiero que hagáis una hoja de cálculo en Excel y que si hay que traer aquí algo, lo copiemos y lo peguemos. ¿Qué es lo que perdemos? Digamos, el dinamismo ese de que los datos estén actualizados, pero tampoco creo que sea necesario hacer vinculaciones de documentos Word metidos ahí una hoja de cálculo, porque al final parece que está todo un poco enrevesado, ¿vale? Yo prefiero siempre que trabajéis de forma independiente y luego si hay que traer aquí información se trae para presentarlo, ¿vale? Que yo os digo que cada, cada aplicación es para una cosa. Si hay alguna utilidad en algún caso concreto, y bueno, me lo podéis preguntar, pero creo que no es conveniente mezclar la incrustación de un documento Excel o de una tabla Excel dentro de un Word, por ejemplo, o dentro, por ejemplo, de un PowerPoint, que estamos en la misma, ¿vale? En un PowerPoint también podríamos incrustar una tabla, de la misma manera, una tabla de Excel, ¿vale? ¿Qué es lo que ganamos con esto? Ya os digo, el tema de que yo tenga aquí los datos actualizados en el momento y no tenga que andar copiándolos, pegándoles si hay cambios. Bueno, al final muchas veces los documentos que se hacen de Word y de PowerPoint suelen ser documentos finales en los que simplemente estamos mostrando la información y no hay que hacer más cambios, ¿vale? Suelen ser para un uso puntual, particular, ¿vale? No es tan de uso diario, digamos, como puede ser los datos en una hoja de cálculo mientras trabajo, sino que esto suele ser ya para presentar resultados finales. Entonces, por eso digo que prefiero que tengáis los documentos de Excel por un lado y luego si hay que presentar resultados de esos documentos les traigamos aquí, porque al final si no parece que estamos aquí mezclando el uso de dos herramientas en una. Incluso aquí fijaros que esto está incrustado como objeto externo, ¿vale? Y al final tenemos que estar al tanto de que hemos insertado un objeto que en determinados casos me puede crear confusión cuando esté trabajando porque estoy saltando, fijaros, de una herramienta a otra, ¿vale? Y al final a mí por lo menos me parece más complejo de manejar, pero fijaros que se puede hacer sin ningún problema, ¿vale? Hemos visto Word, hemos visto PowerPoint. Igualmente en Access, ¿vale? Cuando estamos trabajando en Access podemos directamente dentro de una tabla podemos traer información simplemente copiando y pegando, ¿vale? Yo puedo tener una tabla aquí en la definición de la tabla con ciertos campos, con cierto tipo de dato, y cuando esté viendo los contenidos de la tabla, ¿vale? Cuando estuviera viendo los contenidos de la tabla, que en este caso está aquí vacía porque no hemos creado ningún campo, ¿vale? Podría copiar y pegar directamente con las filas de Excel. Yo puedo tener una Excel con las mismas columnas que tenga mi tabla, los mismos tipos de datos, y hacer un copiar y pegar, seleccionar los datos directamente de la hoja de cálculo de Excel y pegarles aquí en la tabla. Esa es una opción. Aquí tengo también opción de exportación de estos datos de esta tabla
de Access. En este caso está vacío, no tengo ahora mismo ninguna tabla para enseñaros, pero vamos, que tampoco tiene mayor misterio. Una tabla que tengamos aquí, en la parte de datos externos, yo podría utilizar esta opción y automáticamente esto lo que me genera es un archivo en formato XLSX, ¿de acuerdo? Entonces es también relación directa, en este caso de Access, tanto para importar como para exportar. La parte de importación directamente se puede hacer con un copiar y pegar, y la parte de exportación directamente se puede hacer por aquí. Hay muchas opciones, ¿vale? Múltiples opciones. También se puede pasar a través de un CSV y luego importar el CSV desde aquí, ¿vale? A partir de aquí se puede importar también desde aquí. O sea, son opciones también donde veis directamente Excel, ¿vale? Aparte de, obviamente, cualquier otro tipo de formato de, en este caso, de texto o de almacenamiento de información en forma de base de datos. Bueno, también son relaciones directas con las que puedo trabajar con Excel, con otras herramientas. Igual, las OpenOffice, las LibreOffice, la herramienta Calc, la hoja de cálculo de OpenOffice o de LibreOffice, lo mismo. Yo puedo hacer un abrir, por ejemplo, abrir, y en abrir, dentro de los tipos de archivo, aquí tengo tipo de archivo, hoja de cálculo de Excel, ¿vale? Aquí tenemos hoja de cálculo, plantilla de hoja de cálculo, y aquí tenemos formato de hoja de cálculo de Excel, ¿de acuerdo? XLSX o incluso formato de Excel antiguo, XLS, plantillas, macros, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí fijaros que aquí tenemos un montón de tipos de archivo que puede abrir, en este caso la herramienta LibreOffice, la herramienta Calc, la hoja de cálculo de LibreOffice, entre la que incluye directamente el formato de una hoja de cálculo que yo tenga en Excel. Igual al revés, ¿vale? Yo podría guardar, podría hacer un guardar, archivo, guardar como, y yo podría guardar estos contenidos, aunque inicialmente se guardan en su formato propietario, también se puede guardar obviamente en formato XLS, XLSX, ¿de acuerdo? También de forma directa, y obviamente también permite guardar en CSV, igual que hemos visto en Excel. Entonces también es otra forma directa de poder compartir información de Excel con otras aplicaciones. Y os he traído otro ejemplo más, en este caso de una página web, ¿vale? La página del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, pues los datos del nomenclator de la población del padrón municipal que se utiliza, por ejemplo, en departamentos de planes provinciales, obras, etcétera. Pues aquí tenemos la opción de descargarme la información, en este caso del padrón. Aquí podemos poner directamente Palencia, el año, por ejemplo, 2021, que es la última información que hay, y directamente me lo descarga en formato XLS, ¿vale? No es el formato XLSX, ya os he dicho, el formato XLSX. Es importante que le manejéis, sobre todo si vais a utilizar herramientas que no existían en versiones antiguas de Excel, ¿vale? Solo para tener información, o sea, si yo abro este documento que se ha descargado con el padrón, este documento lo único que tiene es la información en forma de texto, en este caso del padrón municipal, ¿vale? No estoy utilizando ninguna herramienta de presentación de contenidos, pero si yo esto, o sea, esto que ya está guardado, que fijaros que aquí entre corchetes me pone modo de compatibilidad, diciéndome, ojo, estás trabajando con una versión que no es la que tienes que tener en esta versión que tienes de Excel. Si yo aquí, por ejemplo, hiciera algo tan simple como dar formato como tabla, ¿vale? Y formatease estos datos de esta manera, si yo quisiera guardar, ¿vale? Al guardar ya estoy metiendo contenidos, estoy metiendo, en este caso, formatos, estoy metiendo contenidos al libro, estoy metiendo formato, ¿vale? Que no se admite en el formato XLS. Y ya podría tener un problema, ¿de acuerdo? Entonces, estos son herramientas que el formato XLS no reconoce. Entonces puedo manejar el formato XLS sin ningún problema mientras solo maneje texto o maneje formatos básicos que han existido toda la vida en las versiones de Excel, pero no puedo empezar a utilizar formatos o herramientas más avanzadas que pueden existir desde versiones más modernas, porque voy a empezar a recibir esos mensajes de pérdida de compatibilidad. Entonces, esto es lo que os decía. Lo que tendríamos que hacer con esto es, antes de hacer más cosas, archivo, guardar como, guardarlo en la carpeta donde estemos, en este caso está en la carpeta descargas, ¿vale? Con el formato XLSX, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que esté en formato XLSX, borraré el original, ¿de acuerdo? Para no tener, por un lado, el provincia 34 por un sitio, XLS, el provincia 34 por otro sitio, XLSX. O
este archivo ya guardarle en una carpeta que sé que es de trabajo y quitarle de la carpeta de descargas, cada cual que actúe como quiera, ¿vale? Pero son, ya os digo, opciones diferentes, tanto unas como otras, para ver la relación directa que puede tener Excel con otras herramientas y cómo se puede directamente obtener archivos en formato Excel o generar contenidos en formato Excel a distintas herramientas con las que podéis trabajar, ¿vale? Fundamentalmente las herramientas de Office, fundamentalmente otras herramientas de hoja de cálculo, como las LibreOffice, las OpenOffice, la herramienta Calc, ¿vale? U otras herramientas, por ejemplo, de base de datos, en concreto para llevarme la información que tenga en una hoja de Excel a una tabla, ¿vale? Eso durante el curso vamos a hacer más ejemplos, esto ya os digo es el tema de introducción, y durante el curso tenemos obviamente temas avanzados en los que haremos ejemplos prácticos, varios, completos, donde traeremos, llevaremos información, veremos los errores que nos da. De hecho, tendréis que hacer algunos ejercicios también, obviamente, durante el curso para la evaluación del mismo, que también incluirán estos temas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en temas posteriores seguimos viendo más contenidos.